tercer conferencista, esta noche tenemos el privilegio de contar con nuestro tercer ponente de lujo, el magíster Nelson Baldeón. Es un destacado consultor ecuatoriano con una sólida trayectoria internacional en los ámbitos energéticos y geopolíticos. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos como gerente de comercio internacional en Petroecuador y asesor de la Presidencia de la República del Ecuador. En el sector corporativo se desempeñó como gerente de relaciones con gobierno para Schlumberger en Colombia, Perú y Ecuador. Actualmente, desde el Instituto de las Américas, asesora a gobiernos y empresas en temas como la transición energética sostenible y la gestión de riesgos geopolíticos. Reside en Houston, donde continúa aportando su conocimiento desde una perspectiva global, respaldada por una formación académica de excelencia. Es egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, máster por el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y fue Visiting Scholar en Stanford University. Esta noche nos presentará una ponencia titulada Geopolítica petrolera y la situación petrolera en el Ecuador, una exposición que promete arrojar luz sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en un contexto geopolítico combatiente. Magíster Nelson Baldeón, adelante, lo escuchamos con atención. Muy buenas noches con todos, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias. ¿Se ve la presentación? No, bueno. La presentación aún no, magíster. Permíteme un segundito, por favor, para compartirles. ¿Sí me confirman? Sí, magíster, ahí ya podemos observar su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero agradecerles a todos por escuchar mi conferencia a estas horas de la noche. Sé que es viernes y mucha gente quisiera estar descansando, pero creo que lo importante de la educación, sobre todo universitaria, es estos desafíos que comenzamos a tener en el mundo para entender un mundo que funciona 24 horas, 365 días y no para. Primero, una buena noche con todos los asistentes. Mi nombre es Nelson Baldeón, soy empresario y analista en geopolítica energética. Quiero agradecer la invitación del rector de la Universidad Técnica de Machala, Johnny Pérez, al profesor Virgilio Salcedo, director del grupo de GIPESA. Y en este título de la conferencia voy a analizar las oportunidades y desafíos que implica lo que es la industria petrolera. Me he basado mucho en este análisis en datos globales energéticos que manejamos de la industria energética y en la investigación del doctor Francisco Monaldi del Baker Institute de la prestigiosa Universidad de Rice en Houston. Yo creo que todos conocemos la problemática que actualmente tiene la industria energética en el Ecuador, pero me gustaría que empecemos entendiendo primero cómo está cambiando el panorama energético a nivel global para poder partir de eso y poder sugerir varias soluciones al Ecuador. América Latina en este momento enfrenta una paradoja energética, ya que es una región con vastos recursos hidrocarburíferos, un enorme potencial de energías renovables, pero también está atravesado por grandes desafíos estructurales. Esta presentación busca analizar cómo se está posicionando en la región dentro del contexto de la transición energética global, qué países están capitalizando sus ventajas comparativas y el riesgo que enfrentan por los cambios regulatorios y de mercado, y cómo la geopolítica y la innovación tecnológica están redefiniendo el juego energético en nuestra región. Permítanme para pasar a la siguiente. Miren, yo siempre empiezo esto con las universidades, ya que tuve la oportunidad de estar en Boston hace unos 2 o 3 meses y tuvimos una conferencia de una persona que era extremadamente ambientalista y les hablaba a líderes que en el futuro serán líderes de países también, y creo que me sentí tan mal de que se hable mal del petróleo que decidió siempre empezar con este slide mis presentaciones.
Ustedes que son jóvenes en su gran mayoría, quiero decirles que el petróleo no es el problema es del CO2. Todos emitimos CO2 a través de las actividades humanas, el mismo hecho de los animales, todos estamos emitiendo constantemente CO2. Entonces, muchas veces se le ha puesto un paradigma muy, muy fuerte al petróleo, que es muy sucio por los derrames, por los temas que se ven en la televisión, en los medios, que terminamos satanizando una industria que realmente impacta positivamente en el caso del Ecuador, en su economía, en el caso de la salud se hacen medicinas, en el caso de las comunicaciones hacemos electricidad, en el caso de los celulares muchos de los componentes son hechos de petróleo. Para mitigar eso existen tecnologías net zero y carbon capture, y eso creo que hay que entender que el petróleo también no solo es un ente productor y generador de divisas, también tiene tecnologías para mitigar estos riesgos. Empezando por ahí, quiero hacerles la presentación de esto de lo que es el WTI. El precio de WTI es el precio del crudo, sobre todo el crudo ecuatoriano se cotiza en este crudo marcador, que es el que permite conocer a nivel mundial a qué precio podemos vender. El precio del petróleo, como se muestra en la gráfica, ha sido extremadamente volátil en estos últimos años y creo que ustedes recordarán hace unas par de semanas al Ecuador y al mundo la guerra de 12 días que tuvieron entre Israel e Irán, pues básicamente a todo el mundo le puso a temblar, incluso al Ecuador que supuestamente tiene una matriz renovable. ¿Por qué? Porque esta volatilidad no solo se refleja en eventos geopolíticos o disrupciones del mercado, sino que también limita la planificación estratégica de los estados productores y las empresas. Recordemos que en el Ecuador, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de vehículos, por más que los vehículos sean eléctricos, sigue dominando la matriz de hidrocarburos. ¿Cómo se puede hacer una política energética sostenible cuando el precio puede caer de 100 a 30 dólares en cuestión de menos de un año? Esa es la volatilidad del petróleo y creo que por eso le hace tan importante, sobre todo el Ecuador que tiene el recurso bajo tierra y tiene una infraestructura petrolera desde hace aproximadamente 60 años y el país realmente ha dejado de ser un país petrolero al momento por su cantidad de producción. Pero en dado caso, para países latinoamericanos que dependen del crudo para sus ingresos fiscales, esta incertidumbre es un riesgo macroeconómico estructural que impacta las finanzas públicas de manera directa. Está totalmente correlacionado el petróleo con las economías de los países, sobre todo en un país que realmente tiene infraestructura y petróleo y reservas petroleras. La transición energética asume otro factor de complejidad al anticipar una demanda futura potencialmente decreciente de energías renovables y de aumento de demanda de combustibles fósiles para la electrificación. Hay que tomar muy en cuenta en esto, ya que el mayor productor de petróleo y de productos limpios, que son los derivados de petróleo, es el momento Estados Unidos. Y la política del presidente Trump es drill, baby, drill, que significa perfora, niño, perfora. Ellos se han enfocado 100% en el tema de los combustibles fósiles, por eso sus campañas de perforación son tan agresivas y está llegando este momento a 14 millones de barriles diarios de producción, que eso hace que la tendencia mundial sea hacia los combustibles fósiles, ya que en Estados Unidos los subsidios hacia los combustibles, hacia los renovables, como es eólica y como es solar, pues se han eliminado totalmente. Esta otra gráfica que les presento aquí, un poco quiero demostrar la historia energética del siglo XXI, que no se está escribiendo en Europa ni en Estados Unidos, como muchas veces pensamos que son las potencias. Se está escribiendo en Asia, África y América Latina. En el 2023, el 40% de la demanda energética global ya provenía de Asia, en desarrollo, mientras que América del Norte solo representó el 19% y la Unión Europea solo fue el 9%. Esta tendencia no va a cambiar. La población, el crecimiento económico, la urbanización de estos países seguirán presionando la demanda de energía, especialmente en fósiles, porque es la energía más barata y más rápida de obtener, sobre todo en una era de digitalización. Es decir, aunque el norte global impulsa la descarbonización, el sur global necesita combustibles fósiles para desarrollarse. Esa tensión será uno de los grandes dilemas políticos y morales de la próxima década.
aquí no sé si conocen cuál es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Los países más desarrollados que están en la OCDE han reducido sus emisiones en los últimos 20 años, en parte por tener políticas climáticas, pero también por externalizar su producción industrial a países no OCDE. Mientras tanto, los países en desarrollo han visto un fuerte aumento en emisiones de CO2 impulsado por su crecimiento económico. Esto nos lleva a una pregunta incómoda, pero clave. ¿Es justo pedirle a América Latina que limite su producción de petróleo cuando somos responsables de una fracción muy mínima de la emisión global? Yo quiero poner sobre la mesa creo que un error estratégico y económico muy fuerte que cometió el Ecuador, que se llama el caso del campo Yasuní-TT. Esa consulta ambientalista muy mal formulada creo que le llevó a perder al Ecuador 50,000 millones de dólares en la proyección de potencial que tenía, y realmente no le benefician nada al Ecuador. Al contrario, este momento se pierde más dinero al cerrar un campo altamente productivo que estaba empezando, era muy nuevo, que tiene mucho potencial y que realmente tiene frontera con Perú. Ya les voy a explicar qué está haciendo Perú inteligentemente con estos recursos. Bueno, y cerca de Machala está el campo Amistad, y Perú también tiene campos frente a Amistad. La transición no puede ser asimétrica ni uniforme. Necesita reconocer estas asimetrías históricas y estructurales para formar políticas públicas que realmente ayuden al crecimiento sostenible y sustentable del país. Aunque el crecimiento de energías renovables no ha sido notable, el doble dígito anual se refleja por 2 décadas, aún representa solo el 3.5 la energía eólica, la que es por viento, y el 2.5 la solar, del consumo de la energía total que se consume en el planeta. La energía eléctrica representa menos de la mitad del uso total de la energía, y de esa electricidad más del 60% sigue proviniendo de los hidrocarburos. Es por eso que les decía que las matrices de los países a nivel global todavía siguen sustentadas en la producción energética a través de hidrocarburos. Las renovables son mínimas, altamente costosas y realmente muy difíciles a veces de implementar. Esto revela una realidad muchas veces ignorada. La transición energética no es solo un cambio tecnológico, es un desafío de escala y tiempo. Las inversiones deben multiplicarse por 3 o 4 para tener impacto real. Mientras tanto, el petróleo y el gas seguirán siendo fundamentales para el transporte, la industria y la seguridad energética de cada país. Puedo ponerles varios ejemplos, como ya les mencioné el caso de Estados Unidos, o como el mismo caso de Guyana, como el caso de Argentina, como el caso de Perú. Están con incrementos de producción acelerada que les permite atraer inversiones muy, muy fuertes de miles de millones de dólares que están activando sus economías. El caso de Perú, por estar cercano a donde ustedes se encuentran, es bastante interesante, ya que al día de hoy creo que estuvo un crecimiento del 4.5%, basada justamente en la producción de hidrocarburos, que realmente, como lo vemos nosotros, están plataformas frente a las fronteras del Ecuador, y ahora con las nuevas tecnologías. Pero primero, ojo, el petróleo no tiene fronteras, eso me olvidé decirles. El petróleo es el primero que lo extrae, el primero que lo encuentra, y ahora con las tecnologías que existen a través de, podría decirles una analogía como un sorbete, puede sacarse el petróleo y el gas que quieran, mientras hay países que el Ecuador como que no están aprovechando ese recurso necesario para su matriz energética, generación de ingresos, y sobre todo algo importante que es la independencia energética, ya que si un país se dedica a importar combustibles, pues simplemente sigue afectando a su balanza fiscal. Aunque se habla mucho de un pico en la demanda del petróleo, la realidad es más compleja. En los países desarrollados, especialmente en Europa y Norteamérica, en Norteamérica la demanda ha disminuido por eficiencia energética, transición tecnológica y cambio en patrones de consumo. Pero en el mundo en desarrollo, como Asia y América Latina, la demanda sigue creciendo. No tenemos el mismo nivel de tecnología que tienen los países desarrollados, por eso seguimos dependiendo de los fósiles. Esto se debe a la expansión de la clase media, mayor uso del transporte y una urbanización mucho más agresiva que existen en las ciudades. Por lo tanto, el futuro del petróleo no depende de Europa, sino de países como India, Brasil y Nigeria, que son países que están con crecimientos muy elevados y que siguen dependiendo de sus matrices
de hidrocarburos. Véase el caso de Brasil. Realmente ellos están con unas campañas de perforación bastante agresivas para poder satisfacer la demanda global de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque del petróleo y el gas comienzan a producir las termos de energía que necesitan justamente para satisfacer lo que en este momento estamos interactuando, que se llama digitalización. Cada vez el consumo de carros eléctricos, de aparatos eléctricos, de inteligencia artificial tiene una demanda que aproximadamente se calcula un crecimiento de un 23% de demanda. Así que si la demanda no alcanza, tenemos que generar oferta. Y la única manera es a través de maneras rápidas para poder satisfacer la demanda y no pase lo que pasó en Ecuador, que tuvo 13, 14 horas de apagones. Eso implica las decisiones sobre la producción en América Latina aún tienen una ventana de oportunidad, pero esta no será eterna. El mercado del petróleo global ha cambiado de manera estructural, si pueden ver en el gráfico. La producción ya no está dominada por los miembros tradicionales de la OPEP, que eran el cartel que predominaba, donde estaba Arabia Saudita, y hay nuevos jugadores que han emergido. Estados Unidos, en este momento, es el mayor productor de lo que ellos aprendieron de la lección de los 80, cuando hubo la guerra también en esa zona, y el precio se disparó a niveles impredecibles. Y Estados Unidos es un país que sus personas entienden que realmente su economía se mueve en base al barril, al precio de la gasolina. Y es una de las estrategias del presidente Trump, bajar el galón de gasolina para que la gente consuma más. Estados Unidos ha crecido gracias al shale oil, se convirtió en el mayor productor del mundo. Podemos hablar del caso de Brasil y Guyana, están creciendo con fuerza. Gracias al offshore. Este momento en Guyana el PIB per cápita está casi en los $80,000 por persona, debido a la cantidad de ingresos que entra en un país tan pequeño, y eso realmente es gracias al petróleo. La oferta ha aumentado en estos países, mientras que en otras regiones enfrentan una declinación, que es el caso de Ecuador. Este momento la declinación, la última semana, lastimosamente por temas de climatológicos, cayó aproximadamente a un 85% de producción, que es un severo golpe para el fisco ecuatoriano. Sin embargo, la oferta global no se define no solo por pozos, factores como el suelo, también tienes, como le dije, factores climatológicos, la corrupción, la inseguridad, la burocracia, la inestabilidad política, la inseguridad jurídica, muchas veces frenan a lo que realmente tenemos como potencial. Lastimosamente la burocracia muchas veces en nuestros países predomina, y eso realmente tiene que cambiar para aprovechar de una manera más sostenible y sustentable los recursos que tiene el Ecuador. El caso de la minería, el caso del petróleo, el Ecuador lo tiene, pero no se ha generado la interacción necesaria para que se pueda aprovechar de una manera como lo hace Canadá. La transición energética en América Latina tiene 3 características claves. Nuestra huella de carbono es distinta, emitimos poco en comparación al resto del mundo. Eso implica que no somos parte central del problema. Por eso les decía al principio, Latinoamérica y Ecuador específicamente se generó movimientos ambientalistas bastante extremos, pero no somos el problema, sino que realmente podemos ser parte de una solución, ya que la vasta e inmensa cantidad de recursos energéticos que cuenta un país como Ecuador podría ser parte de justamente abastecer a esa gran demanda de energía que existe en el mundo. La región es heterogénea, desde países netamente importadores como Chile hasta grandes productores como Venezuela o Brasil. Cada uno necesita un enfoque distinto. El caso de Chile no tiene una gota de petróleo, son los más eficientes con el crudo que compran, refinarlo y tener combustibles baratos para su matriz energética. Y eso permitir que al no tener subsidios les permita ser una economía competitiva gracias a sus políticas públicas de crecimiento. Lo que sí les puedo decir es que habrá ganadores y perdedores. Chile, por ejemplo, podría salir fortalecido por el litio y el cobre que se necesitan en las renovables, pero Venezuela y Guyana, altamente dependientes del crudo, enfrentan riesgos que realmente son geopolíticos por la situación que existe este momento a nivel mundial. Depende mucho qué pasará con Venezuela para ver si sigue perforando y a quién venderá su crudo por sus conflictos con Estados Unidos,
y Guyana está dentro del área de conflicto y realmente ahí las empresas norteamericanas aprovecharán bien esta situación para poder extraer y mantener ese nivel de producción que tienen hasta ahora. El sector energético representa menos del 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en América Latina. A diferencia de otras regiones, aquí la agricultura, el cambio de uso de suelo y la deforestación son fuentes primarias de emisiones. Además, en América del Sur, el 69% de la electricidad ya proviene de fuentes renovables, sobre todo las hidroeléctricas. En el caso de Ecuador, hay fechas de estiaje, así que eso es un problema, pero también es una oportunidad para poder diversificar esas fuentes, como bien se ha visto aquí. Si hay estiaje, pues se puede hacer más termoeléctricas porque el Ecuador tiene una ventaja bendita, que tiene crudo bajo tierra. Pero en energía primaria, que incluye el transporte, industria, calefacción, los combustibles fósiles todavía dominan. Esto muestra que no basta con tener electricidad limpia, también debemos pensar cómo descarbonizar el transporte y la industria pesada. Por eso les dije al principio que el problema no es el petróleo, el problema son las emisiones de CO2, que como vieron hay tecnologías justamente para la descarbonización y la mitigación de estos gases de efecto invernadero. Este gráfico, quiero mostrarles, deja evidencia del peso que todavía tienen los combustibles fósiles. Como ustedes pueden ver, a nivel global, el 81% de la energía primaria proviene todavía de fósiles, del petróleo específicamente. En América Latina ese número es un poco menor, el 64%, ya que tenemos estos ríos que nos permiten tener hidroenergía, pero sin embargo hay que tomar en cuenta que la meteorología y los cambios se dan y por eso hay que pensar en la diversificación. Sin embargo, les puedo decir que a pesar de eso, la dependencia fuertemente del petróleo y el gas para poder abastecer el transporte y los procesos industriales está ahí. O sea, el Ecuador necesita petróleo y si no produce y sigue importando va a tener severos problemas fiscales que le van a pasar una factura en el corto, mediano y largo plazo. Cambiar esa realidad no es posible, muy difícil, pero requiere administrar bien los ingresos, inversiones masivas, hay que buscar inversiones, hay que tener voluntad política, hay que tener estabilidad regulatoria para atraer capital privado. Sin esos tres elementos, la región corre el riesgo de quedarse en una transición incompleta. Si uno administra bien el recurso petrolero y genera ingresos, eso le permite ir hacia una transición energética renovable, ya que sí creo que se tienen que tener otro tipo de energías, pero como son costosas y nuestros países no tienen el dinero, necesitan el dinero, el petróleo, para entrar en esa transición. Cuando observamos la generación eléctrica por tipo de fuente en cada región del mundo, América Latina resalta por el uso de energías renovables, especialmente la hidroeléctrica. Mientras en Asia o Norteamérica los fósiles dominan la matriz eléctrica. En Latinoamérica más del 60% de la generación proviene de renovables. Sin embargo, no debemos sobredimensionar esta ventaja. Muchas hidroeléctricas están envejeciendo, la infraestructura ya está obsoleta, el cambio climático afecta la capacidad y la diversificación, que siguen siendo, como ustedes vieron, sigue siendo baja por el alto costo que implica los paneles solares y hacer las turbinas. A largo plazo, si se invierten a modernizar la matriz, podríamos retroceder en esta ventaja. Pero aún si las empresas siguen siendo estatales, el estatismo ha demostrado ser un mal administrador. Si no se genera justamente procesos donde las empresas sean bien administradas, muy difícil que se mantengan infraestructuras costosas si no se la puede administrar desde una visión de una administración eficiente. En este gráfico, muchos países dependen del petróleo y el gas, no solo para energía, sino como fuente de ingresos fiscales, que es el caso de Ecuador, es el caso de Colombia, ya el caso de Guyana, el caso de México, y en el caso específico del Ecuador es el sostén y la columna vertebral de la dolarización. Las empresas estatales como Petrobras, Pemex o Petroecuador son actores centrales no solamente energéticos, sino factores macroeconómicos.
La región tiene la segunda mayor dotación de recursos petroleros del mundo, pero su gas está menos desarrollado, no se ha desarrollado bien, en el alto potencial que tiene, y muchas reservas todas bajo tierra han hecho procesos de exploración. Hay una atención fundamental: reducir la oferta de hidrocarburos en la región no tiene gran impacto climático global, pero sí tiene enormes consecuencias fiscales y sociales. Políticas en reducir la demanda y no castigar por el Ecuador, un poco para simplificar lo que está pasando, al dejar de producir petróleo, al no tener refinería, eso le implica al Ecuador importar aproximadamente 8 millones de barriles, y eso en números representa casi el déficit fiscal que tiene el Ecuador hasta el momento de 7,000 millones de dólares. Entonces, si ustedes se dan cuenta, luego se tienen que hacer reformas fiscales para poder pagar todas estas de que se tenga una baja inflación, pero luego con las reformas fiscales termina pasando el costo que cada vez se encarece más. Yo creo y soy firme y convencido de que en las canastas inflacionarias de cada país se tiene que poner el costo de la energía, porque realmente afecta mucho, como lo hace Estados Unidos. Cada vez que saca el informe de inflación, el factor componente principal es de energía. Por eso el presidente Trump se ha esforzado en bajar el precio del crudo, y el target de él es llegar a $50 el barril, que sería muy duro para el Ecuador, porque el Ecuador de $50 menos del castigo estaría recibiendo aproximadamente $40 por barril. Eso apretaría mucho el déficit fiscal y, bueno, las consecuencias serían severas, y tendría que tener un programa bastante fuerte en tema de ajuste fiscal, o la otra es atraer inversiones masivas en sectores como el petróleo, la minería, para que pueda solventar ese déficit de gasto, de ingresos. En resumen, este slide es: el futuro de la producción petrolera en América Latina está altamente condicionada por factores de costos, emisiones, ciclos de inversión y gobernanza. Países con con costos altos, baja institucionalidad y mayor intensidad de carbono, les puedo dar un ejemplo, eso es Venezuela, serán los más afectados en escenarios de caída de demanda. Por eso los proyectos con ciclos largos enfrentan alto riesgo de quedarse parados, y eso es difícil porque eso produce pobreza, y la pobreza genera miseria. Y bueno, todos los factores que conllevan con ello, como es la inseguridad. Yo sugeriría aquí una estrategia inteligente. Implica dos cosas, que es atraer capital privado intensivo para compartir los riesgos. Eso se llaman los contratos de participación, que permiten que el Estado no tenga que asumir ningún riesgo, sino que las empresas privadas que están dispuestas a invertir lo harán, y si es que realmente encuentran petróleo o gas, pues compartirán en un 80% las ganancias con el Estado ecuatoriano. Y enfocar las empresas estatales en reducir el flaring, que es los mecheros, que han de haber escuchado el caso de los mecheros. Y yo soy firme creyente que el mechero no se apaga. El mechero en este momento puede generar en el Ecuador aproximadamente 200 megawatts de energía, o se pueden generar criptomonedas, pero lastimosamente la sentencia dice que se tienen que apagar. Al año se queman $500 millones en energía en los mecheros de la Amazonía del Ecuador. También muchas veces por los procesos ineficientes de empresas altamente estatizadas, que no han encontrado modelos de sustentabilidad, como por ejemplo el caso de Ecopetrol, o el mismo caso de Petrovaras, o el mismo caso de Aramco, que les permite ser en SA. Un poco para ejemplificarles, una SA siempre sigue siendo del Estado, pero se administra como privada. Eso no es privatizar, eso es administrar de una manera más eficiente, y eso hace que realmente sean rentables y no sean un lastre para las economías del país. En este slide les quiero mostrar justamente un poco la correlación de lo que les decía, cómo es la dependencia de cada país para generar sus ingresos. Y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, el Ecuador, a pesar de que implica el 30% del PIB el impacto, es altamente dependiente de los ingresos petroleros. Por eso es la situación económica tan crítica, ya que el Ecuador lastimosamente en los últimos 10 años ha venido con un declive de producción muy alta, de 550,000 barriles diarios de producción. Estaba en aproximadamente 450,000, decreció 100,000 barriles,
pero en las últimas semanas, por todos estos temas de rotura de tuberías y todo, pues ha decrecido casi a 50,000 barriles. Y además el tema de lo que ustedes ven de los derrames y explosiones y todo es porque la infraestructura es altamente obsoleta y el Estado, como ustedes ven, no tiene el dinero necesario para hacer las inversiones en hacer los upgrades necesarios en la infraestructura. Entonces, este gráfico muestra un poco cómo la renta extractiva representa una parte significativa del PIB de muchos países de América, como ustedes pueden ver. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Trinidad y Tobago, México dependen directamente de los hidrocarburos para financiar el Estado. En algunos casos, hasta el 10% del PIB proviene de este sector. En el caso de Ecuador, como les mencioné, es del 30% del PIB. Esto genera una fuerte vulnerabilidad fiscal ante las caídas de precios y limita la capacidad de los gobiernos para salir del petróleo sin reemplazar esas fuentes de ingreso. Por eso hablar de transición energética en América Latina no puede ignorar la realidad fiscal. Una reforma tributaria sana y una atracción de inversiones sostenible que entienda que el factor principal para mover un país es la energía. Latinoamérica tiene el 22% de los recursos petroleros globales. Es altamente rico Latinoamérica y el 20% de las reservas probadas. Sin embargo, esas cifras esconden las realidades muy distintas. Venezuela concentra el 77% de los recursos regionales, pero enfrenta enormes obstáculos políticos y técnicos debido a la ideología que tiene el gobierno en este momento. En cambio, Brasil y Guyana lideran las reservas offshore con crudo ligero y de alta calidad y alta rentabilidad y con procesos acelerados para producción acelerada de gas y petróleo. Argentina es un caso de estudio increíble, como un país que estaba decreciendo, ahora el actual presidente, al enfocarse en el petróleo, pues ha salido justamente con un proyecto que se llama Vaca Muerta. Le han ingresado aproximadamente 20,000 millones de dólares en inversiones solo este semestre. Acaba de cerrar un trato por 50,000 millones de dólares para abastecer a gas a Italia. Y eso se traduce en números para la economía que está creciendo en Argentina. Ecuador, ese caso les puedo dar un poco de antecedente. Ecuador, a pesar de tener la tercera mayor reserva de crudo a nivel Latinoamérica ha tenido una declinación del 24% y esta última semana cayó casi el 80%, como les mencionaba anteriormente, debido a los constantes problemas estructurales que tiene Petroecuador, básicamente, como una explosión que hubo en una refinería, 2 roturas de oleoductos, en este momento está totalmente parado, pero yo pienso que eso es por la obsolescencia que tiene la empresa y no hay los recursos necesarios para poderla modernizar. El reto no es solo cuánto petróleo tenemos, sino también cuánto podemos monetizar responsablemente sin que se pierda un potencial mercado a largo plazo. No les voy a alargar mucho, esto es para que ustedes vean la eficiencia del Ecuador en producción. En América Latina tiene costos más altos en producción de Oriente Medio porque en zonas sensibles como el Yasuní o la selva o en Maracaibo o en Perú, pues son zonas sensibles ecológicas, se tiene que tener licencias ambientales especiales, a diferencia de Oriente Medio, que es un desierto y se mete la tubería y pues se está sacando el crudo. Por eso son los costos tan altos en nuestros países, a diferencia de Irak, de Arabia Saudita, que aproximadamente tiene un costo de producción de $5 el barril. Son tan eficientes y por eso Aramco en este momento es una de las empresas más ricas del planeta. Después, bueno, ya está Nvidia, ya está Apple, son trillonarias, pero tiene $2 trillion de valor de mercado Aramco. Entonces eso hace ver el potencial de la energía a nivel mundial, porque sin energía no hay digitalización. Los puntos de equilibrio, para que ustedes vean en los campos petroleros que hay a nivel Latinoamérica, el punto de equilibrio es el precio mínimo que se necesita en un proyecto para ser rentable. Aquí vemos el caso de Brasil y Guyana, y algunos campos de Argentina están entre los más atractivos. Por eso todas las inversiones se están yendo a esos países y no están entrando en Ecuador, porque los puntos de equilibrio son mucho más
atractivos para poder tener retornos rápidos e interesantes de un mercado tan dinámico y maduro como es el petrolero. En contraste, muchos proyectos en México y Ecuador y Venezuela requieren precios más altos para ser rentables, por lo que hace vulnerable a los ciclos bajistas. Por eso les decía que el Ecuador, si no llega a incrementar su producción, su una transición energética gradual. Miren cómo en Guyana, gracias a los ingresos petroleros, pues están haciéndose este momento plantas hidroeléctricas, generación eólica, generación eléctrica para compensar la canasta energética que sea equilibrada, y en épocas de estiaje pues se utilice una energía, y cuando no haya otra energía pues se mantenga un equilibrio y no haya déficit energético. Un poco para ir avanzando, uno de los mayores problemas que tiene Latinoamérica es el tema del gas. Como ustedes pueden ver, el gas y los flaring, las antorchas que tienen los campos petroleros, no solo representan una pérdida económica enorme. Como les digo, cada año en el Ecuador se queman $500 millones en energía en gas. Me da mucha pena por eso, pero en dado caso también es un problema. Por ejemplo, tiene un potencial de calentamiento de 85 veces mayor que el CO2 en un periodo de 20 años. Países como Venezuela, México y Ecuador figuran entre los principales emisores, ya que no han logrado controlar el tema del flaring para invertir en tecnologías, como les dije, para convertir el gas en criptomonedas, por ejemplo. Lo más importante es que esto requiere tecnología de avanzada, es altamente costosa, pero hay empresas dispuestas a invertirlo por la rentabilidad que tiene el negocio energético, por la demanda. Y existe todas estas tecnologías que les comenté, pero lo importante es reducir las emisiones de una manera rápida y eficiente para avanzar hacia la descarbonización sin comprometer la producción. Es decir, encontrar el equilibrio entre lo que es la producción petrolera y todas las ventajas que tiene de los tipos de energía que se genera. De un campo petrolero, por ejemplo, ustedes, aparte del flaring, pueden hacer geotermia, ya que el agua de pozo es bastante caliente, que les permite hacer también energía geotérmica. O sea, el potencial es enorme. En este slide yo les quiero mostrar un poco la problemática real de los países en Latinoamérica, ya que no es un mercado desregularizado en base a oferta y demanda, como es el caso de Estados Unidos, sino que muchas de estas economías son altamente sensibles a los subsidios. Los subsidios simplemente son regresivos. Eso es lo que no le deja progresar al país, porque no le permite ver la economía real. Todos dicen que es un combustible barato, pero es por lo que está subsidiado, y luego ese subsidio se pasa justamente al déficit fiscal que se tiene que recuperar para pagar a los vendedores en el caso de Ecuador, de los derivados de combustible, porque en el Ecuador en este momento se está importando más que de lo que se está produciendo. Son altamente regresivos, pues benefician más a los hogares de mayores ingresos, que consumen más combustibles y electricidad, y reducen el espacio fiscal para inversión, salud, educación y la infraestructura. El segmento más bajo de la población, que tiene menos ingreso, pues simplemente no tiene este beneficio, ya que el consumo es mínimo y hace que realmente los subsidios terminen siendo para los que más tienen. En el Ecuador se ha presentado un problema grave, al igual que en México. Estos combustibles que son subsidiados de este momento se están perforando tubería, y hay mafias ilegales que perforan, se llevan el combustible para venta o para actividades ilícitas. Esto también desincentiva la eficiencia energética y el uso racional de recursos, y creo que de alguna manera la única solución que tienen países que están subsidiando es en vez de focalizarlos, es quitar el subsidio y hacer programas técnicos para poner mecanismos progresivos, porque realmente la población no es la que está recibiendo el beneficio de los subsidios. Al contrario, se está
se está comprometiendo más del futuro del país por estas reformas fiscales que se tienen que hacer, por estas ineficiencias que están en el sistema. Este gráfico les quiero mostrar, sintetiza mucho lo que vemos los inversores internacionales para poder entrar a un país. Países como Brasil y Guyana no solo tienen recursos, sino que ofrecen reglas claras, contratos atractivos, estabilidad institucional, y eso se llama seguridad jurídica. Con esos tres aspectos, las empresas vemos necesariamente que es un país estable para poder invertir el dinero y poder generar, primero, inversiones de largo plazo. Contratos petroleros son de 15 a 20 años como mínimo, y que permitan justamente tener reglas claras y no te las cambien de la noche a la mañana. En el caso de Ecuador se necesitan urgentemente que en esta inversión urgente, realmente es urgente, la situación de la industria petrolera de Ecuador es bastante crítica, es heredada, pero realmente el presidente necesita tomar decisiones para que pueda ir inversión para poder reactivar el sector, pero de alguna manera lo que se necesita es seguridad jurídica. Si no tiene seguridad jurídica, es muy difícil que estas grandes inversiones de 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares pues ingresen al Ecuador. La oportunidad está ahí, pero la ventana se está cerrando porque el Ecuador compite con otros países, como vieron, como Argentina, Guyana, donde los grandes inversionistas ponen su dinero. Y competimos todos los días por ese capital para que se puedan hacer estos proyectos. En el contexto de la geopolítica actual, ya un poquito entrando a llegar a las conclusiones, las tensiones con Medio Oriente, las sanciones con Rusia y el crecimiento de la rivalidad entre China y Occidente, específicamente con Estados Unidos, América Latina emerge como un destino más seguro y atractivo para la inversión energética, porque no tenemos ese tipo de conflictos que se vieron y se están viviendo en una guerra como Ucrania y Rusia, el conflicto como Medio Oriente, o nuevamente el tema de Estados Unidos que tiene esa rivalidad con China. Entonces, como ustedes vieron, tenemos reserva, tenemos recursos. Si los pudiéramos explotar de una manera responsable, con tecnología, con capital, pues realmente fuéramos no el granero, sino la batería de energía del planeta. Como vemos en la gráfica, las compañías internacionales de petróleo están proyectando un crecimiento fuerte en Brasil y Guyana, porque son los más estables, son pro petróleo, están enfocados en una agenda que sea desde un punto de administración de eficiencia, desde un enfoque privado, no privatizador. Yo quiero justamente dejar en esta conferencia que la privatización es un estigma que se tiene desde un mensaje, de un discurso político, pero el que se delegue a empresas que permitan una delegación, inversión, pues le permite el progreso al país. El Ecuador tiene el mejor ejemplo, que es el Banco del Pacífico. Otros países como México, Venezuela e incluso el mismo Ecuador podrían captar parte de estas inversiones si ajustan sus marcos regulatorios y reducen los riesgos percibidos. La ventana de oportunidad está ahí. Todo depende de la decisión política y un enfoque del gobierno a tener una matriz no solo de energética renovable, sino también del tema petrolero. Aquí el mundo se acelera hacia emisiones neta cero, como ustedes pueden ver, pero la producción de hidrocarburos en Latinoamérica, por falta de exploración, de inversiones, comenzará a caer, a diferencia de Estados Unidos, que está levantando producción. Y si ustedes ven en el cuadro de la demanda global de petróleo, se proyecta que estemos consumiendo al 2030 110 millones de barriles de crudo. Es decir, demanda existe. El día de hoy estamos consumiendo 104.7 millones de barriles de crudo cada día. La producción de Ecuador es tan mínima que no le hacemos daño al planeta, al contrario, serían ingresos valiosos para el país. Si la transición es más lenta o parcial, América Latina tiene una década dorada para atraer inversión, crecer su producción y diversificar su economía antes de que la ventana se cierre. América Latina podría estar produciendo entre 16 y 18 millones de barriles diarios de crudo, toda América Latina, pero produce menos de la mitad por barreras políticas, regulatorias. Solo hay las excepciones, como les comentaba anteriormente, Brasil y Guyana. Argentina y Venezuela, Argentina está haciendo su mejor esfuerzo,
Venezuela tiene en este momento problemas geopolíticos y un conflicto con Estados Unidos bastante severo, pero aún así ha llegado al 1.000.000 de barriles de producción, y eso hace que realmente el Ecuador, México y Colombia tengan que buscar la manera de evitar esa declinación, ya que recordemos que se puede dejar de producir, pero los costos fijos, como la mano de obra, los empleados, por ejemplo, el caso de Petroecuador, 10.000 empleados, van a seguir necesitando su cheque mensual. Si no se produce, pues simplemente el país tendrá que endeudarse para pagar esa nómina. América Latina, un poco el discurso del nacionalismo ha predominado, como les dije, el nacionalismo, la privatización, y eso ha hecho que justamente los ciclos de inversión y expansión pues se hayan retrasado debido al mal entendimiento de cómo está funcionando la economía a nivel mundial. Cuando los precios caen, los países abren sus sectores al capital privado, llegan inversión, suben la producción y se buscan reservas para poder compensar lo que se está produciendo. Cuando los precios vuelven a subir, llegan las presiones políticas para negociar los contratos o nacionalizar activos, porque se vuelve más atractivo el precio del commodity. Esto, sumado a la inestabilidad institucional, la polarización ideológica y la falta de independencia regulatoria, eleva un riesgo percibido por los inversores, lo que hace que encarezca ese capital y se aleje. Por eso el Ecuador tiene que ser estable en lo que ofrece y en lo que se ejecuta, para que realmente esos grandes capitales puedan entrar. Y les repito, el secreto aquí es la seguridad jurídica, que las reglas del juego sean estables y sobre todo las autoridades sean estables y sean creíbles. El verdadero desafío no es abrir el sector, sino romper el ciclo, construyendo reglas estables, confiables y con una visión a largo plazo que resistan las presiones políticas de corto plazo. La democracia en nuestros países le ha hecho mucho daño a las industrias extractivas y ha hecho que cada gobierno llegue a refundar el país en su visión, y en el caso del Ecuador han sido gobiernos de 4 años o 2 años o 1 año, y esa falta de visión de largo plazo ha hecho que realmente se haya golpeado uno de los mayores ingresos para el país. Al caso contrario de Perú, que tiene una visión de largo plazo, su director del Banco Central lleva 20 años ahí, entonces la política económica es clara, y a pesar de que tiene como 5 presidentes presos, la presidenta tiene 2% de aceptación, el país ha crecido al 4.5%. Ellos tienen claro que ha separado la política de la economía de una manera eficiente. Este índice que ustedes pueden ver ahí es un índice que tenemos los inversionistas antes de entrar a un país, para ver si es que hay reglas claras y se puede operar a largo plazo. Lamentablemente, países como Ecuador y Bolivia, como pueden ver, no están compitiendo por capital global en igualdad de condiciones, y eso, si no mejora la institucionalidad y moderniza el marco legal, será muy difícil que las inversiones nuevas impulsen la producción y la transición energética. Y la explicación, si ustedes van a las Naciones Unidas, en el Ecuador apenas entraron $120 millones de inversión el año pasado, mientras en México solo en el año pasado entraron $60 mil millones de inversión. Entonces, ustedes pueden ver que la seguridad jurídica y el marco legal y que el gobierno cumpla lo que ofrece, pues es sumamente importante para atraer grandes inversiones. Este gráfico, básicamente, ustedes pueden ver arriba en Estados Unidos, en el cuadro de la izquierda, en mi izquierda, como la cantidad de pozos petroleros que existen en el sector de Texas, mientras en México no. Y les voy a decir por qué. El Golfo de México o América tiene un potencial inmenso en perforación offshore, pero las oportunidades no se han materializado por decisiones políticas. En el caso de México, Pemex es una empresa muy similar estatal a Petroecuador, tiene reglas como en el Ecuador, existe el nacionalismo extremo, no es competitivo, el sindicato de Pemex es muy fuerte, entonces ahí está la inseguridad jurídica. Si ustedes pueden ver, en el caso de Estados Unidos, tienen perforación acelerada porque ellos tienen otras normas de juego, ellos todo es por oferta y demanda. Durante el auge de precios, muchos países como Estados Unidos o Brasil expandieron su producción,
México, en cambio, apostó por un modelo estatal con Pemex en el centro, limitando el ingreso de capital privado e innovación tecnológica. Los recursos no bastan, se necesita visión de largo plazo, la apertura regulatoria y la credibilidad institucional para transformar la riqueza que tienen los países bajo tierra y monetizar eso transformando en ingresos para la seguridad, la salud y todo lo que necesita la población. Solo como un comentario, tuve la oportunidad de estar hace unas 4 semanas con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Él es un compañero de MIT en Boston, y él me dijo algo que realmente me llamó mucho la atención. La legislación tiene que ser reformada para una delegación de bloques petroleros de una manera que a las privadas o a las estatales de una manera directa, de una manera rápida. ¿Por qué? Porque lastimosamente en el Ecuador o en otros países se ha demostrado que las licitaciones se demoran. No sé si han escuchado las noticias, muchas veces dicen, vamos a licitar el bloque 16, el bloque 16 va 3 años sin salir a licitación, o vamos a licitar el bloque Amistad, va 3 años y se cae la licitación. Es justamente porque en el Ecuador no hay un marco regulatorio que permita que las licitaciones sean eficientes. Por eso lo que me dijo el secretario es, se tienen que hacer delegaciones directas a empresas probas del sector, que sean transparentes, que coticen en la bolsa, que no les permitan corrupción para poder hacer lo que pasa arriba en Estados Unidos. Delegación directa, y eso evita estas famosas licitaciones que se demoran de 3 a 4 años. Mientras Estados Unidos produce 22 millones de barriles diarios en crudo y derivados, con una industria que está basada, como les comenté en este comentario del secretario de Energía, que es delegación directa a empresas privadas o estatales, un sistema desregulado donde impera la oferta y la demanda, y hay contratos competitivos de seguridad jurídica, eso les permite que en este momento tengan ingresos y tengan, como ellos dicen, la dominancia energética. En cambio, México y Ecuador enfrentan en este momento problemas estructurales como la corrupción, la interferencia política, la burocracia que paraliza, y eso hace que se vean las grandes diferencias entre un país que está produciendo y aprovechando esa riqueza y un país que realmente vive del déficit y siempre asustado de qué va a pasar con el sistema energético. Esta es perdón, un segundito. Este gráfico muestra una divergencia alarmante. En el 2009, América Latina y Norteamérica producían casi lo mismo, alrededor de 10.5 millones de barriles, pero mientras Estados Unidos y Canadá duplicaron su producción gracias al shale y a la apertura a la inversión privada, América Latina cayó el 25%. Esto evidencia un problema estructural. Mientras otros países capitalizan la tecnología, el capital internacional, muchos países de la región limitaron o expulsaron la inversión privada, no desarrollaron nuevos campos ni infraestructura. Hoy Latinoamérica tiene un potencial, pero está desaprovechando los ciclos que necesitan, porque la demanda de energía existe y cada vez, como les dije, sigue incrementando. Yo creo que es sumamente importante repensar el modelo que permita justamente que Latinoamérica y el Ecuador no se queden afuera de esta jugada a nivel mundial, que es el mercado energético. Ahí les puedo mostrar cómo, por ejemplo, Venezuela y México han caído en producción, mientras que solo un estado de Estados Unidos como Nuevo México ha incrementado la producción, casi llegando a los 2 millones de barriles diarios de producción. En este gráfico, a breves rasgos, Venezuela colapsó por falta de mantenimiento, sanciones y destrucción institucional. México, el declive contrasta justamente por la falta de inversión en exploración, la ineficiencia, la corrupción. Colombia, la producción está estancada, más que todo por tensiones políticas y falta de incentivos en nuevas rondas petroleras. Brasil es una excepción muy positiva, eso yo creo que es un buen caso. Si es que pueden buscar el caso de Harvard, el caso de energía de Brasil. En 1990, Brasil era un país como el Ecuador, que buscaba energía, que tenía apagones, que estaba mal en tema energético. En el 2000 Fernando Enrique Cardoso decide delegación hacia privados, a Petrobras le vuelve una SA, y realmente ha sido ese efecto que le permite en este momento tener un crecimiento sostenido. A pesar de que esté un gobierno de izquierda, es
un receptor nato de inversión internacional en el sector energético, rondas petroleras, tiene una empresa eficiente y eso hace que realmente no le moleste un déficit fiscal apretado. Argentina está dando unas señales muy fuertes de recuperación debido a Vaca Muerta. La región que ha perdido competitividad frente a África y a Norteamérica es Latinoamérica, así que creo que es importante delegar campos, desburocratizar los procesos y garantizar estabilidad jurídica. Eso le permitiría a Latinoamérica y en el caso de esta conferencia de Ecuador, revertir la caída de producción. Este es un cuadro que le permite ver una proyección combinada de toda Latinoamérica, cómo es su tendencia declinante por todos estos factores que les he mencionado anteriormente. Vemos una caída sostenida desde 2015. Puede continuar si no se concretan proyectos. El gas tiene un potencial enorme de crecimiento. Por ejemplo, frente a su provincia está el Campo Amistad, el bloque 6, tiene altas reservas en gas, pero como les dije, las plataformas petroleras de Perú se están poniendo al frente, así que realmente eso es preocupante, ya que nosotros no estamos aprovechando el recurso. Ellos sí, y está bien, porque realmente no tiene fronteras. El recurso es del primero que lo toma. Este destino es inevitable si no se generan los cambios necesarios para que América Latina pueda retomar la senda del crecimiento energético alineado a una transición global en la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial. Ya para ir concluyendo, estos son los últimos slides, lo que a mí me preocupó de este cuadro es básicamente lo que está pasando, bueno, con Colombia, pero el caso de Ecuador, que es nuestro país, pues lo he puesto ahí como un caso. Si la tendencia sigue como está hasta ahora, por la falta de rondas petroleras, de producción, el Ecuador podría mantener una empresa del tamaño de Petroecuador con unos costos tan altos, pero con una producción de 100,000 barriles diarios para el 2040. Esto es justamente por lo que les mencioné. Si no tiene institucionalidad, un enfoque hacia un recurso que está usando el mundo, Ecuador pues realmente se estaría quedando fuera de una carrera importante que es la carrera energética, que hay una demanda. El país tiene recursos, por ejemplo, el Campo Sacha, el ITT, Shushufindi, se pueden desarrollar mucho más, pero se tienen que delegar porque el Estado tiene la cantidad de dinero que se necesita para hacer proyectos que incrementen producción en el caso del bloque Sacha a 120,000 barriles. Solo las empresas de visión privada con gobierno corporativo que tienen capital intensivo pueden recuperar esa producción que si ustedes transforman, por ejemplo, 120,000 barriles a $50 del barril que recibiría el Ecuador, pues multipliquen y verán la cantidad que recibiría el Ecuador porque el costo de producción es bajo en el Ecuador comparado a otros países. Estamos aproximadamente en $14 de barril de producción. Esto, ya para ir concluyendo, el día de ayer la OPEP ha puesto este mensaje y lo puse en mi red social X. Básicamente ellos, su visión de futuro es que si para el 2050 no se han invertido 18 billones de dólares en la infraestructura petrolera y que se mantenga el crudo fluyendo, pues vamos a tener un problema estructural grave de apagones a nivel global, debido a la demanda tan intensa que existe de energía eléctrica. Esta declaración no solo es sobre petróleo, es la fragilidad en una llamada de atención sobre el sistema energético mundial. Miren, por ejemplo, en el cuadro de abajo, cómo para el 2030, cuál es la demanda general de todo el tipo de energías, donde sigue predominando el petróleo y el gas, y eso hace que tengamos que tener priorizado, porque la matriz energética, por más esfuerzos que se ha hecho de hacer renovables, pues realmente sigue basada en oil and gas. Y eso creo que hay una prioridad, porque en el Ecuador, si no tuviera petróleo, no estuviéramos conversando en este momento. El Ecuador tiene el petróleo necesario para hacer estos cambios que le permitan, sobre todo, soberanía e independencia energética. Por último, les voy en el penúltimo slide, quiero darles el caso de Colombia. Y nuevamente reforzar, ustedes son academia, yo creo mucho en la juventud y en la academia, porque los mayores movimientos sociales han salido de las universidades. El ser valientes y hablar de estos temas es importante, y por eso agradezco mucho la invitación, porque
mucha gente no se atreve a ver petróleo porque hay muy malas noticias, corrupción, derrames, pero la industria es realmente bonita, hay mucha tecnología, es a nivel global, es madura, está en todo el planeta. No podría decirles la emoción que comparto en esta conferencia, porque yo creo que solo los jóvenes pueden entender lo que tienen bajo sus pies, que es petróleo, y solo ellos pueden entender que se puede defender para tener un mejor futuro. El caso de Colombia, que está cerca, como los dije, ellos lograron, a pesar de que tenían una guerrilla, la decisión política del presidente Uribe y de la... Bueno, perdón. ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando, Nelson. Sí, sí. Muy bien. Ya. Parece que se me había dado la señal. Pero bueno, con el caso de Colombia, logró con el presidente Álvaro Uribe hacer modelo SA a Ecopetrol a través de todo, como ustedes ven, a través de la Secretaría de Hidrocarburos. Y básicamente, si ustedes pueden ver, Ecopetrol ahorita es un puntal enorme para la economía colombiana. Sea cual sean las circunstancias políticas que existan, es una empresa que es rentable, que genera producción petrolera, que sobre todo mantiene las comunidades cercanas, activas económicamente, y eso es importante porque justamente ese es el objetivo de las empresas bien administradas. Pero si ustedes pueden ver, el caso de Colombia se enfocó en aprovechar el marco legal existente, la separación institucional, como le dije, la política y la economía, la optimización del portafolio de bloques, presupuestos técnicos, no políticos, que cuando hay una desgracia se sacan el presupuesto y luego no hay para mantenimiento, preparación técnica para rondas internacionales, regulación clara y moderna, revisión del modelo económico, hay que tener igualdad de condiciones, gestión estratégica de las regalías, transparencia, por ejemplo, en Ecopetrol, como cotiza en la Bolsa de Nueva York, y tienen la norma FCPA, Foreign Practices Corrupt Act. Esa, si usted comete un delito de corrupción en Ecopetrol en Colombia, será juzgado en cortes norteamericanas. En esa empresa no se atreve nadie a poner un solo dedo sobre los activos del Estado que pertenecen a los colombianos, ¿sí? Ese es un modelo interesante y eso le ha hecho que Ecopetrol sea un modelo a seguir y que realmente permite justamente que no sea un lastre para la economía colombiana, al contrario, como les dije, de empresas que anteriormente se ha mencionado. Por último, me gustaría terminar la conferencia dando estas sugerencias y recomendaciones finales para el Ecuador, esperando ustedes como academia que si tienen contactos con el gobierno, pues vean los beneficios que tendría el Ecuador. Yo los puedo decir por mi experiencia en proyectos que hemos tenido en Guyana, en Perú, en Argentina, en Indonesia, que acabamos de cerrar una ronda por $30 mil millones para producción de oil and gas, Malasia. Por mi experiencia multinacional, pues les podría dar esta recomendación que espero les pueda servir al Ecuador, a la academia, para que se discuta más de estos temas. Repito, siempre les pondré la palabra: delegar no es privatizar. Yo creo que el Ecuador tiene que sacarse ese chip de que todo se privatiza. Miren, lastimosamente, si no se es eficiente, las empresas estatales terminan siendo un lastre para la economía. En el Ecuador la canasta básica está en $460 y $820 y el sueldo mensual creo que está en 450. Entonces, si no ponemos énfasis en mayor inversión, en ser eficiente en energía, pues vamos a tener problemas más severos. En el contexto actual se necesita decisiones técnicas y no ideológicas. Hay que ser sumamente pragmático. Ahorita, gracias al Internet, ustedes pueden ver lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, el mismo caso de Equinor en Noruega. Básicamente ellos pasaron una transición donde eran súper ecologistas, pusieron licencias ambientales, pero se adaptaron al mundo y ahora quitaron las licencias ambientales y están perforando en el Mar del Norte. O el mismo Nueva Zelanda, que tenía a Jacinda, se me fue el nombre, la primera ministra, que tenía una visión muy ecologista, tuvo que quitar todas las licencias todas las restricciones ambientales y ahora están perforando para tener gas, porque si no hay gas, ¿cómo cocino, cómo caliento mi casa en temporadas? Yo pienso que una sugerencia para el Ecuador se tiene que revertir la decisión del ITT, porque eso es riqueza para los ecuatorianos.
Como les dije, ahí hay funciones estratégicas clave en el Ecuador que les puedo mencionar. Una planificación estratégica de exploración y explotación. Se tienen que hacer inmediatamente rondas de exploración y explotación para que se tenga el recurso, los ingresos y eso genere beneficios a todo el Ecuador. Indirectamente el Ecuador, los puertos del Ecuador, cuando entra carga, cuando entran taladros, cuando los choferes de las plataformas llevan la maquinaria al oriente, los pueblos se benefician con la derrama económica que existe. Las reformas que permitan una simplificación de la normativa, no haya tanta burocracia, que las autoridades permitan un seguimiento de largo plazo, la supervisión efectiva de contratos, tiene la promoción de tecnología y eficiencia operativa, como les mostré ahí, Net Zero, por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar en Dubái, ustedes si capturan el carbono, ahora se hacen ladrillos de carbono y se hacen casas de interés social con esa captura de carbono. Entonces, la solución siempre está en la tecnología y para eso están la innovación, el desarrollo que hacen la academia, las universidades como ustedes. Promoción de la tecnología y la eficiencia operativa, gestión ambiental y social con enfoque territorial. Miren el tema del Yasuní, las mismas comunidades que les impactaron fueron a la ciudad de Quito a protestar de por qué les quitan su manera de sostén, donde vivían, donde sus padres trabajaban para llevar el pan de cada día, que les daban, que una empresa petrolera entre esas zonas tan alejadas del país hace que tengan internet, agua, y ellos no están pidiendo que hagan ciudades, ellos en su cosmovisión, porque yo he estado en el Yasuní, en esa zona, ellos no piden ir a la civilización, ellos quieren vivir ahí mientras tengan el agua, mientras tengan salud, mientras tengan internet, están tranquilos en su cosmovisión. Mejor ahora que están abandonando campos petroleros, la guerrilla se está apoderando de esos lugares. Y ya pasó una desgracia con 11 militares que murieron ya dentro del territorio ecuatoriano. Y eso es porque las guerrillas se toman estos lugares tan alejados para hacer sus bases y los que terminan afectados es la población y el país. Por último, hay que organizar rondas de negocios internacionales a hubs energéticos como Houston, siempre son bienvenidos, siempre tenemos la disposición de mostrar los laboratorios, las tecnologías de bajo impacto ambiental, o Calgary, para presentar una nueva visión energética de Ecuador y poder atraer compañías operadoras de talla mundial. El Ecuador creo que se merece volver a tener operadoras de talla mundial. El caso de Perú, al hacer una reforma de delegar a privadas y de una manera directa, acaba de hacer que reingrese Chevron, acaba de reingresar Oxy, que son unos monstruos globales de producción petrolera. Delegar bloques improductivos a nuevos operadores bajo modelos competitivos con participación abierta. También Petroecuador, si desea operar, tiene que operar en igualdad de condiciones, que tengan que ser competitivo, eficiente. Y yo creo que en este momento de transición política, y para terminar, hay que apoyar al presidente y al gobierno. Si no se apoya y por todo se le hace oposición, pues no va a avanzar el país. Yo creo que es la oportunidad histórica del presidente de generar un cambio, como hizo el presidente Uribe en Colombia, de transformar una empresa como Ecopetrol en un líder mundial de energía. O como pasó en Brasil. Entonces yo creo que los ejemplos exitosos existen, ha habido muchos fracasos, pero ya también eso nos ha hecho aprender en la industria, se les puede guiar, se les puede asesorar, pero yo creo que es el momento histórico de generar un cambio en el país para que la industria petrolera, sobre todo Petroecuador, no sea un lastre para el Ecuador, sino sea una empresa que nos sintamos los ecuatorianos orgullosos, que esté por el mundo como Petrobras, y que realmente dé independencia energética y financiera y económica al Ecuador. Con eso yo me quiero despedir y quedo abierto para las preguntas si es que las hubiera. Extendemos nuestro agradecimiento al Magíster Nelson Baldión por su destacada intervención esta noche. Su análisis sobre los desafíos de la transición energética en Ecuador y la región, enmarcado con una perspectiva geopolítica, nos ha ofrecido una visión estratégica y profundamente informada. Gracias a su experiencia en la gestión pública, el sector corporativo y el asesoramiento internacional, hemos podido comprender con mayor claridad las implicaciones de la sostenibilidad energética, la importancia de diseñar políticas que respondan tanto a los intereses nacionales como a los restos globales. Valoramos enormemente el conocimiento compartido y el enfoque práctico que ha aportado a este espacio académico. A continuación,
Daremos paso a la lectura de las preguntas que nuestra audiencia ha enviado mediante el enlace compartido en el chat al inicio de la ponencia. Vamos con la primera. Apolo Pamela Nicole nos dice, considerando la independencia histórica del Ecuador en los ingresos petroleros, ¿qué riesgos se enfrenta actualmente el país ante la paralización de operaciones por eventos naturales como la erosión del río Coca y cómo deberían gestionarse desde una perspectiva geoestratégica? Muy buena pregunta, la agradezco. Mire, la democracia en el Ecuador, como lo mencioné anteriormente, le ha causado un daño severo a la industria petrolera del Ecuador. Desde los últimos años, cuando ha habido cambios de presidentes y autoridades, ha hecho que no haya estabilidad en ministerios o empresas como Petroecuador. Eso es públicamente conocido. Si bien es cierto, dentro de esos procesos se les ha avisado durante muchos años que, por ejemplo, el caso de lo que está pasando en este momento de OCP y SOTE, se tenía que hacer una variante que el costo aproximadamente era de $180 millones, la variante definitiva que va muy alejado del río Coca y va sobre la montaña. Lastimosamente, porque justamente la burocracia, el miedo a la Contraloría, muchos de estos procesos burocráticos hacen que las autoridades no tengan la decisión de tomar estas decisiones, valga la redundancia, hace que justamente cada momento se vayan haciendo estas reparaciones al borde del río. Pero si usted suma todas las reparaciones que se han hecho en los últimos años, está saliendo más cara que haber hecho una solución definitiva como es la variante. Entonces, si bien es cierto, los factores climatológicos van a ser cada día más, cada año o cada día o cada año o cada mes van a ser más severos, pero sí hay medidas, sí hay estudios que permiten mitigar. ¿Para qué? Para que justamente no se gaste más en reparaciones parche que en hacer algo definitivo. Por eso lo que yo decía, lo único que queda es un estudio técnico y una decisión política que permita justamente hacer la variante definitiva del SOTE y de OCP para que el crudo que sale del oriente pueda fluir normalmente hacia Esmeraldas y pueda salir en exportaciones o a la refinería para generar derivados. La segunda pregunta es de parte de Reyes Renzo. ¿Cómo afecta la geopolítica petrolera mundial, especialmente las decisiones de la OPEP y conflictos en Medio Oriente, a la economía ecuatoriana, considerando su dependencia de las exportaciones de crudo? Bueno, si bien es cierto, el precio del crudo en este momento ha bajado, ¿y cómo le afecta? Miren, si en el Ecuador teníamos, por ejemplo, el presupuesto prorrogado del 2025 está a $64.7 del barril de WTI ya con castigo, es lo que debería estar recibiendo el Ecuador. Pero si al día de hoy tendría $67 del barril, menos $10 de castigo, y si se rompe la tubería y no cumplo con los contratistas y entro en fuerza mayor, pues me van a dar un castigo extra, porque no soy credible. Si estoy recibiendo aproximadamente, como les dije, $54 del barril, ya se comienza a generar un déficit fiscal que luego tiene que ser compensado. Después de eso, si es que las tuberías, los oleoductos están paralizados y no se manda crudo a que se refinen en la refinería de Esmeraldas, pues simplemente dejaré de producir las gasolinas o el diésel. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente tengo que importar. Y la importación a los traders es sumamente costosa. Creo que por información, cada barril está en $170 por barril. Y si yo comienzo a importar 7, 8 millones de barriles para satisfacer la demanda nacional, porque por más que yo ponga eólicas y ponga energía solar, eso no me carga un carro de gasolina. Entonces tengo que importar y ese déficit se aumenta a un precio bajo de crudo, del castigo, recibo menos por crudo exportado cuando tuviera, pero también recibo menos, ¿por qué? Porque de alguna manera estoy importando mucho más de esta ineficiencia que tengo, y eso realmente se va. Por eso lo que les digo, para que ustedes entiendan la economía del Ecuador, tienen que irse a cuál es el déficit fiscal. El déficit fiscal refleja justamente en su gran mayoría la compra de combustibles importados.
Entonces, ¿cómo se va a ver reflejado? La ineficiencia se ve inmediatamente reflejada en que el déficit fiscal va creciendo y eso va impactando. Por eso las reformas que se tienen que hacer en el FMI, cuando le dicen, mira, tienes que pagarnos tanto que te prestamos, se va inmediatamente a la Asamblea y dice, mira, tenemos que hacer esta reforma fiscal y tenemos que subir el IVA o tenemos que subir tal impuesto, es justamente para recopilar ese dinero y poder pagar todas estas ineficiencias causadas por un Estado mal administrado. Tercer pregunta, de parte de Charlene Maldonado. Considerando que muchos países latinoamericanos aún dependen del petróleo para sostener sus economías, ¿cómo podemos avanzar hacia una transición energética que sea ambientalmente responsable, socialmente justa y económicamente viable, sin repetir los errores del extractivismo, ni dejar atrás a las poblaciones que han vivido por décadas entre los beneficios y las consecuencias de esta industria? Mira, yo les voy a poner el ejemplo de Emiratos Árabes. Es un país donde se ha logrado hacer un extractivismo responsable, ambientalmente amigable y socialmente justo, ya que cada inversionista que va a hacer extracción petrolera, pues el socio mayoritario, uno de los socios que tiene un gran parte, porcentaje del bloque petrolero es el nómada de la zona, entonces se le hace socio. Y como les dije, realmente el tema del petróleo no es el problema, es el CO2. Entonces, lo que se tiene que hacer para ser ambientalmente responsable es poner y cada vez estar actualizando tecnologías, mejores técnicas de perforación, tecnologías net zero para bajar la emisión de carbono. Y por último era socialmente justo que el trabajo con las comunidades tiene que ser bastante fuerte y era lo justo de la economía. Y económicamente rentable. Económicamente rentable, como les demostré, la única manera es que en el Ecuador entren empresas grandes que permitan traer tecnología, que les permita justamente estas inversiones que el Ecuador no tiene. El problema ahorita del extractivismo en el Ecuador, como se dice, es ¿por qué? Porque el Estado es tan ineficiente y no permite tener políticas de largo plazo, por ejemplo, para mantener contacto constante con las comunidades. Si no hay dinero, no puedo hacer nada. Además, para pedir dinero para comida, desde un ejemplo para las comunidades, hasta que pase la burocracia por el Ministerio de Finanzas y llega a Petroecuador, pues se va a demorar 3-4 años. Si no lo volvemos de una manera eficiente, como, repito, como el caso del Banco del Pacífico, que es en Ecuador, que es rentable, que es justo, que da utilidades, que ayuda a la comunidad, pues simplemente el Ecuador vamos a seguir hablando del extractivismo de una manera que no se le ve de una manera positiva. Entonces, repito, la única manera que el Ecuador podría entrar en una manera que sea todo de una manera justa es llevándole primero a Petroecuador a un modelo SA, que le permita justamente ser autosustentable, que le permita políticas en las comunidades, que le permita importar tecnologías de bajo impacto ambiental, de captura de carbono. Mientras no se tenga eso, simplemente la juventud, ustedes jóvenes seguirán viendo como unas industrias extractivas sucias. Pero si ustedes se van, por ejemplo, al caso del mismo de Canadá, que es un ejemplo en el tema de manejo comunitario, de reparto de utilidades, de regalías petroleras, de cuidado ambiental, pues simplemente ustedes se darán cuenta lo beneficioso que es para un país tener industrias extractivas sumamente responsables, rentables y tecnológicamente avanzadas. Magíster Nelson Baldión, le agradecemos nuevamente por su valiosa intervención y por el tiempo dedicado a responder las preguntas del público. Si desea, este es el momento para compartir unas palabras finales antes de cerrar su participación. Bueno, nuevamente se han tomado el tiempo en día viernes para escuchar estas palabras de este servidor. Como ecuatoriano, le deseo lo mejor al país, le deseo lo mejor al joven presidente que tiene el Ecuador. Hay que apoyar siempre y cuando también él pueda escuchar estos consejos y sobre todo la juventud tiene que hablar de temas críticos. Necesitamos formar líderes que se enfrenten a estos temas que son relevantes para el Ecuador. El Ecuador tiene muchas oportunidades, muchas más oportunidades de las que se imaginan, pero tenemos que luchar contra esa burocracia, contra esas ineficiencias que están haciendo daño al Ecuador. Nuevamente quiero agradecer
a la universidad, a Johnny Pérez, a Virgilio que en San Tomás el tiempo, primero de buscarme y segundo de organizar este espacio que permite justamente abrir los ojos al mundo, a ustedes. Y bueno, y les deseo los mejores de los éxitos y nuevamente muchas gracias por haberme tomado en cuenta. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento al magíster Nelson Baldeón, quien nos honra esta noche al conectarse desde Kuwait en plena madrugada, demostrando con ello un compromiso excepcional con el conocimiento y el diálogo académico. Este esfuerzo, que implica superar 3 usos horarios, refleja no solo su generosidad como profesional, sino también la pasión que lo impulsa por los temas energéticos y geopolíticos, particularmente en torno al petróleo y su rol estratégico en el desarrollo global. Su intervención ha enriquecido esta jornada con una mirada experta y global, y su presencia ha sido verdaderamente inspiradora. Muchas gracias, estimado Nelson Baldeón. Ha sido un privilegio contar con usted en este espacio. Feliz fin de semana para todos.